Muy buen día a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Morales, soy representante de Costa Rica en el Consejo Directivo de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos y actualmente el vocero del Comité Técnico de Estrategia y Handbook. En esta ocasión estamos aquí para presentarles de manera oficial un documento que hemos desarrollado con el nombre de Estrategias BIM de los países miembros de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos. Para iniciar, primero quiero extender un agradecimiento a los representantes del Consejo Directivo, a los miembros del Comité Técnico que trabajaron en este documento y al Banco Interamericano de Desarrollo por su apoyo vital durante el proceso. Este documento que compartimos hoy es el resultado de más de un año de trabajo y consideramos que es de gran relevancia para quienes en nuestra región y desde el sector público quieren iniciar una implementación BIM o desean propiciar un esfuerzo nacional hacia esa meta. En otras palabras, esperamos que sirva como una referencia para iniciar estrategias BIM nacionales o incluso profundizar acciones que ya se vienen realizando desde los diferentes gobiernos. Como países de la región sabemos que compartimos desafíos y problemáticas muy similares y por lo tanto conocer por medio de un documento como este cuáles han sido los pasos dados con liderazgo desde los gobiernos nos proporciona una perspectiva única, difícil de obtener de manera integrada en otra publicación. El documento es agradable, es sencillo y está estructurado en 4 secciones o capítulos. El primero de estos capítulos, a modo de introducción, contextualiza el cambio de paradigmas en la industria de la construcción y el papel de la transformación digital como aporte trascendental en este sector, que está encargado pues, de planificar, desarrollar y operar obra pública. En este apartado se destaca la importancia de tener una iniciativa BIM en el marco de una política pública con el rol que tiene el Estado como principal activador de la demanda de BIM y además como articulador de las diferentes acciones entre entidades que pueden ser públicas, privadas y la misma academia. También en este capítulo 1 se hace un repaso sobre los beneficios esperados al integrar BIM en obras públicas y los aportes en la eficiencia de los proyectos en diferentes partes del mundo y que en general aumentan la calidad de los mismos. Ya para lo que es el segundo capítulo, en el segundo capítulo se realiza una descripción de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, se hace un repaso pues por su historia, cómo está conformada, sus principales objetivos y sobre todo este rol que tiene de ser facilitador de puntos de encuentro entre los países eh, y entre las instituciones públicas también. Esto lo hace la red y se refleja en su organigrama, donde pues, existe un consejo directivo y principalmente una serie de comités técnicos que son los brazos que ejecutan y desarrollan contenidos y productos justo como el que estamos presentando el día de hoy. En este apartado se deja clara la importancia de sumarse a la red y cómo esta permite un intercambio de experiencias y conocimiento muy enriquecedor y que puede ser vital para acelerar los pasos de adopción en los demás países de la región. El tercer capítulo gira alrededor de la importancia de tener una visión común y también cómo pueden irse determinando una serie de ejes estructurales que se repiten en las estrategias de los distintos países. Son estos pues la gobernanza, la estandarización, el capital humano y las tecnologías, que son el común denominador de cada estrategia nacional. Resulta muy interesante leer en el documento el desarrollo que se hace de cada uno de estos ejes y las particularidades y hasta ejemplos de algunos de los países que integran la red. Finalmente, el capítulo 4 es el apartado que desarrolla con mucho más detalle una a una las acciones estratégicas que se han realizado desde iniciativas estatales en cada uno de los 8 países de la red. Hay una sección dedicada a cada uno de los países y poco a poco pues se van desgranando uno a uno temas básicos como por ejemplo cuál ha sido su propia definición de BIM, cuáles han sido los hitos principales que se destacan en ese país en una línea de tiempo y por supuesto las metas propuestas y ya hasta proyectadas. Cabe destacar que la información provista en este capítulo y sobre todo en este capítulo 4 ha sido compilada hasta mayo del 2023, del 2023, por lo que es de esperarse que con el tiempo se va a ir dando una evolución paulatina de las diferentes estrategias.
Este documento pues, deja patente que hay países que han seguido un camino propio y sólido y hasta marcado tendencia, y que a pesar de que existen diferencias en contexto, los otros estados a través de sus instituciones se nutren también de las experiencias, de las lecciones y de los conocimientos de todos. Esto para buscar homogenizar el entendimiento de BIM en la región. A través de este capítulo, el cuarto, la red procura pues, brindar apoyo a las iniciativas BIM, demostrando que dichas acciones no son experiencias puntuales ni aisladas, y más bien responden a una necesidad colectiva que trasciende las fronteras. Por otro lado, es esperable que en un futuro, quizás a mediano plazo, se tengan que hacer actualizaciones del documento según vaya evolucionando la madurez de las estrategias en cada país. Ya casi pues para cerrar este mensaje de presentación, es importante mencionarles también que este documento está disponible en 3 idiomas: en español, en portugués y en inglés, ampliando así el alcance del mismo para incluso públicos que están fuera de Latinoamérica. El documento lo van a conseguir para descarga en la página oficial de la red, redbimgoblatam.com, allí específicamente en el apartado de documentos de la biblioteca. Por último, pues concluimos esta presentación extendiendo nuestro agradecimiento a los representantes y participantes de la red por la dedicación y el compromiso invertidos para sacar este proyecto adelante. Asimismo, queremos destacar el apoyo proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo y también reconocer la valiosa contribución de los referentes internacionales que a través de entrevistas y otras dinámicas compartieron sus conocimientos, enriqueciendo así la gran recopilación de información que conforma esta publicación. Reitero nuestro objetivo, que es que este documento sirva como una inspiración para que más organismos públicos se sumen al camino de implementación BIM, se integren a la red y por supuesto continúen construyendo redes de apoyo con el objetivo de mejorar la infraestructura pública en América Latina. A partir de este momento quedan entonces invitados a revisar el texto, por supuesto a compartirnos sus comentarios y reflexiones por nuestras redes, y también a estar atentos a otras publicaciones. De parte de la red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, muchas gracias por su atención y su tiempo. Un gran saludo.